¿verdad? ¿Está compartiendo? Sí, ahora sí, ingeniero. Sí. Ya, entonces tenemos esta lámina. Se trata de un pequeño puente peatonal. Vamos a procurar hacerlo también en la práctica, en las clases prácticas, laboratoriales. Y entonces repasamos los contenidos. Ya que lo vimos en la anterior clase, hemos abarcado todo esto, estas definiciones, composición. Hemos visto la parte química, la celulosa, ¿no? Hemos visto también que las células son cementadas por la lignina. Hemos hecho la descripción de las partes constitutivas de una sección transversal de un tronco. También vimos lo que vendría a ser la determinación de las propiedades físicas y mecánicas de la madera. Propiedades físicas como densidad, contenido de humedad. Abarcamos también lo que vendría a ser la comercialización. Decir que nuestra unidad básica es el pie cuadrado para el comercio local. Para la exportación es metros cúbicos. Vimos también la equivalencia de los términos. Y hicimos un ejemplo para poder cuantificar la madera y aplicarle un precio. Es decir, que para los que no estuvieron en la clase anterior, entonces para repetirlo, dejamos en función de pie cuadrado y 1 pulgada de espesor, eso es el pie cuadrado. En realidad, lo que se hace es dejar una de las dimensiones en pie, la otra transformarla, una de las dimensiones en pulgada, la otra transformarla en pie. Si esta está en pie, entonces dejarla, ¿no? Ahí tenemos entonces para transformarla en pie. Y aplicamos el precio a eso. Hay otro ejercicio. Eso ya abarcamos en la clase anterior. Hicimos también el llenado de esta parte de nuestra planilla cuando hablamos de propiedades físicas. Sin embargo, vamos a completarla nuevamente aquí. Parece que no llenó esto. Si es que me hacen el cálculo, por favor, para completarlo. Mientras sería contenido de humedad y densidad en seco. Densidad en húmedo está ya determinada. Densidad en seco. Mientras yo observo la lista de los asistentes, ustedes pueden tenerlo ya para llenar eso. Ahora sí. Esos son los presentes. Ernito, Luanca, Loca. Son cada vez los mismos. Ya vamos a callar esa voz de fondo. Vamos a admitir también algunos rezagados. Y vamos a silenciar a la gente. Ahora sí estamos más concentrados. Cabrera Lozcano Brian está entrando. Vamos a admitirlos también a estos dos. Y continuamos. Entonces decíamos que esos son todos por el momento. Esos son todos. Ya. Vamos a quedarnos con estos jóvenes que están más atentos. Ya, decíamos entonces que para llenar esto tenemos acá los datos.
físicas y mecánicas de la madera. Y entre las propiedades físicas que nos interesan está estos valores de contenido de humedad, la densidad y la contracción volumétrica, que es esto. ¿Cuánto se achica la madera? ¿No? Y entonces el ensayo consiste en disponer de un laboratorio donde tengamos las normas para hacer el seguimiento del ensayo, que nos valide, digamos, el ensayo. Y la norma que estamos utilizando es esta ACTM, que está en algún otro lugar por ahí que lo hemos escrito, y significaba, para repetirlo, American Society for Testing Material. Testing es ensayo. Testing material. Ese es el significado de esta norma, la descripción de los términos. Entonces, decíamos que esta norma nos recomienda que tomemos probeta, por ejemplo, para el ensayo de la determinación de estas propiedades. Suficiente es que sea la probeta de esta dimensión, 5 por 5 por 15, pero aquí tenemos 5 por 5 por 20. No nos prohíbe de que sea un poco más grande. 5 por 5 por 15 es lo mínimo que debemos tomar, el estándar, digamos, ¿no? Centímetros. Pero estamos tomando aquí para nuestro ejemplo una probeta que teníamos 5 por 5 por 20. Y así es que el procedimiento consiste en hacer lo siguiente. En seguir los siguientes pasos, ¿no? Eso la norma nos lo indica. Debemos tener de principio un calibrador que lo podríamos exigir que sea un calibrador digital, y con este calibrador entonces podemos nosotros tomar las medidas que nos hormigón, en otras materias han debido hacer uso de balanza y todo aquello, lo mismo, ¿no? Entonces, aquí la diferencia es de que estamos exigiendo temperaturas, ciertas temperaturas límite. Esto puede ser más o menos 2 grados, digamos, de rango de variación, ¿no? Pero eso es lo que se estila, lo que se exige. Cuando tenemos nosotros horno, el siguiente paso viene a ser ¿qué, Núñez Salvatierra? Núñez Saavedra, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué obtenemos con esto? Es secar la madera, ¿no es verdad? A partir de que está seca, ¿qué hacemos? Peso seco. Obtener Peso. su... Podemos tener el peso seco, dice, ¿cierto? Y después de eso podemos también seguir nuestro ensayo y nos vamos a determinar entonces otra vez en la balanza los términos de A' ya, ¿no? Y B', que estamos llamando ya en seco, así para diferenciarlo, ¿no? Y C'. Cuando tenemos esto, bueno, podemos poner aquí balanza también si quieren. Cuando hemos cumplido ese paso, entonces nos queda determinar ya los valores que nos exigen, que nos piden, ¿no? Contenido de humedad, ya estamos aptos para eso, la densidad y las contracciones. Entonces, ¿qué hacemos? Uso de una planilla, ¿no? Nos vamos a una planilla como esta, donde hacemos un resumen de los valores que tenemos, que está bien ordenado, ¿no? Esto sería la parte de húmedo, 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 seco, seco,
seco. ¿No? Entonces, contenido de humedad, ¿cómo lo haríamos? Entonces nos va a decir dorado, por ejemplo, nos va a recordar cómo determinamos el contenido de humedad, dorado. Tiene que aparecer con imagen dorado. Ingeniero, yo fui el que le preguntó cómo se... Ya, pero puedes tener tu imagen ahora presente. No, es que me... Ya. Voy a entrar por el teléfono. Ya, Gabriel Kumura, entonces. Gabriel Kumura. Nada. Ingeniero. ¿Quién nos estaba colaborando era Núñez? Ahora Roca Saucedo. Entonces, ¿cómo determinamos el contenido de humedad Roca Saucedo a partir de los datos que ya tenemos? Roca Saucedo no me está escuchando. ¿Puede respondernos? ¿Cómo tenemos el contenido de humedad? Que aquí lo hemos determinado como 25 a partir de estos datos que tenemos acá ya. Tenemos peso seco, peso húmedo. ¿Recuerda? No. Ya, entonces vamos a ir al siguiente. El siguiente es Javier Eduardo. ¿Qué diría Javier Eduardo? Ingeniero, el contenido de humedad entonces sería el porcentaje de pérdida de peso que tuvo al meterlo al horno la madera. ¿A eso se refiere? Claro, eso se refiere. ¿Cuánta agua entonces la resta, contiene la madera? ¿Cuánta agua contiene la madera con relación a su peso seco? La fórmula sería peso húmedo de la muestra dividido entre el peso seco y multiplicado por 100, si no me equivoco. Ya, la diferencia, ¿no? Peso húmedo menos peso seco. Eso, peso húmedo menos peso seco, ya nos da la cantidad de agua, pero tenemos que referenciarlo con algo. Entonces lo referenciamos con el peso seco. A partir del peso seco, ¿cuánto de humedad más se añade la madera, absorbe la madera? Eso quiere decir. Y entonces, pero no nos conformamos con esa relación, sino lo establecemos en porcentaje para recordarlo siempre. Entonces, por 100 y listo, ¿no? Y ya nos da el resultado en porcentaje, entonces. Y eso es lo que pedíamos, ¿no? Que para que no se les olvide. ¿Cuánto resultaba? 25%. Y si yo no voy a poner ya estos valores, ustedes lo hacen en su calculadora. 25% sacó a sus compañeros. Si está correcto eso, estamos constatando esos datos. ¿Está bien? Sí, ingeniero, salió igual. ¿Está bien? Javier Eduardo. 25% dice. Sí, ingeniero. Ya, está correcto, dice. Cuando nos vamos al siguiente paso en la determinación, entonces nos piden que determinemos la densidad y nos va a decir, nos va a recordar, decir, que García Hurtado, ¿cómo sacamos la densidad? ¿Cuál es la fórmula? En base a los valores que ya tenemos. Densidad, y tenemos que hablar de densidad en seco o densidad en húmedo. Vamos a sacar en húmedo primero, porque es una relación ya de peso a volumen, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, debería decir García que la fórmula. García, ¿cuál es su fórmula acá? Densidad. No responde García, pero se está a tiro de pistola, lo estoy viendo. Tiene que abrir su micrófono, García. Nada. No recuerda, dice. Claudia Paz, entonces, vamos a ver si tenemos suerte. Es peso húmedo sobre el volumen húmedo. Ya, peso húmedo sobre volumen húmedo. Ya, y eso nos va a determinar entonces una unidad que si tomamos el peso en gramos, vamos a tener unidades de gramos por centímetro cúbico si lo expresamos el volumen en centímetros cúbicos. ¿Y cuánto resultaba para llenar nuestro cuadro? La densidad en húmedo de esta pieza de madera. Sale un ingeniero. Ya, Sale uno, ingeniero.
1. Está bien, 1 entonces ya. Estamos confirmando ese resultado. Pero le ponemos unidades. Así. Cúbico. Entonces, cuando se llega a ese paso, lo que nos falta es esta contracción. Es decir, ¿cuánto se achicó la madera? Nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánto se achica la madera? ¿Cuánta pérdida de dimensiones sufrió en el proceso de secado? En otras palabras, ¿qué volumen inicial y qué volumen final tenemos? Comparativo, ¿no? Podemos relacionarlo también. Entonces, aquí lo que nos falta ahora es contracción. Contracción, y vamos a empezar con contracción tangencial, así lo estamos expresando aquí, si se fijan, ¿no? El primer valor es contracción tangencial, pero nos fijamos en la probeta y observamos que el corte que nos están demandando aquí para la contracción, este corte es radial, este corte es tangencial. Imagínense los anillos de crecimiento así, ¿no? Sí. Entonces este sería tangencial a los anillos de crecimiento y este sería radial. Y este otro corte en un plano paralelo a las fibras, a la orientación de las fibras. Entonces el radial va a involucrar al valor de A, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el corte radial lo podíamos expresar entonces, el corte tangencial, decimos acá, radial primero, sí. Es radial en el orden que está ahí. Radial va a involucrar a A. Entonces ponemos, ¿cuánto se achica? Es la pregunta. A menos A prima. A menos A prima a 100. Y eso lo relacionamos con ¿qué? Con la dimensión inicial. ¿Desde dónde? Desde A es lo que está contrayendo. Entonces lo referenciamos con A. ¿Cómo lo hacemos? Dividiéndolo entre A. Y ahora todo esto podemos ponerlo en porcentaje también. Y le ponemos 100. Vean que es lo mismo para el contenido de humedad, ¿no? Simplemente que los términos habrá que considerar la orientación de las fibras para definirlo. Contracción radial, entonces, ¿cuánto resultó ahí? Va a ser 5 menos 4.7 dividido entre 5 por 100. ¿Cuánto resulta eso? Aquí lo veo. 6%, Tomás. 6%. 10% habíamos anotado también en la clase anterior. Ya, y la otra contracción tangencial ya no hace falta describirla, sino hacer las operaciones, ¿no? Sabemos que va a ser B y B. Contracción real, ingeniero, es 6%. Y la tangencial es 10%. Ya, Exactamente. está bien. 6% y la tangencial 10%. 10%. Y la longitudinal 2,5%. 2,5%. 2.5%. Eso está muy bien. Entonces veamos si está bien los valores aquí que llenamos la clase anterior. Está bien, está bien, está bien. Y la contracción volumétrica total es en una aproximación, es la sumatoria de estos valores. Está bien, 18.100, 10, 16 más 2, está bien. Pero también podemos sacar la contracción a partir del volumen húmedo y volumen seco. O sea, esa es otra comprobación, ¿no? Que curiosidad, si nos aproximamos bastante a ese resultado, va a ser suficiente que lo dejemos ahí. Pero
voy a callar ese ruido otra vez. Ya está. Ahora sí. No hay Ingeniero otra. dijo que la contracción volumétrica también se puede sacar con el volumen en seco y el volumen inicial. Ya, entonces vamos a ver. Contracción volumétrica igual. Me dice la fórmula entonces. Volumen húmedo menos volumen seco. Ya, Dividido en volumen. volumen húmedo. Eso es. Volumen húmedo menos volumen seco. Eso dividido entre cuánto. El volumen húmedo. Volumen húmedo. Ya no hay como confundirse ahí porque a partir de, decimos, ¿no? ¿Cuál es la referencia? Eso es. Y todo esto, Sale todo esto, 19, ingeniero. Por todo el, esto dividido entre el volumen húmedo. Y todo por 100, ¿no? Volumen 1 y esto, ya aquí estamos por 100. Entonces. También tenemos por porcentaje, entonces. Contracción volumétrica, más exacto, entonces sería 18, 19, dice, ¿no? Sí, Sí, 19%, ingeniero. 19%. Vean que es muy aproximado el valor, ¿no? 19%. Entonces, eso es lo que se hace en el primer laboratorio que hemos hecho, lo que vendría a ser la determinación de las propiedades físicas de la madera. ¿Y para qué nos preguntamos cuál es el objetivo de este ensayo o esta determinación? A ver, va a decirnos Saldías Camacho, decir. Una definición. ¿Cuál sería el objetivo principal? General, si quiere. Puede ensayar una descripción. ¿Para qué hacemos? Para obtener los datos, ingeniero, acerca de la reducción del volumen que tiene la madera cuando está en húmeda a seco, ¿no? Para eso sería. Pero ¿qué importancia tiene? ¿Dónde utilizamos esos datos, quiere decir? ¿O cuándo? ¿Alguien puede decir del grupo? Por ejemplo, cuando vayamos a cortar un árbol y nos han hecho un pedido, podremos saber con estos datos cuántos árboles con cuántas dimensiones podemos cortar, digamos, sabiendo sus contracciones y todo, porque no es lo mismo cortar un tantito y luego se te va a achicar y no va a ser pues a medida, ¿no? Ya, estamos queriendo ver la aplicación, decir, ¿para qué hacemos este laboratorio? Para determinar qué y en qué lo utilizamos. Está bien lo que está diciendo, dice, para determinar finalmente los volúmenes de material que vamos a tener, tomando en cuenta la contracción volumétrica, dice, para el acerrío sería uno. Pero algo también más que es tal vez donde más se utiliza esos datos. Yo le digo, sería entonces para cuando uno hace el pedido, por ejemplo, una viga, uno da las dimensiones de la viga, pero la viga nos la entregan verde, o sea, ahí se utilizaría estos datos para saber qué tanto va a reducir. Ya, entonces Dorado Torres está colaborando en este momento. Sí. ¿Y qué diría Claudia Paz? También lo utilizaríamos para saber la resistencia que va a adquirir cuando se encoge su dimensión. Así es. Entonces también, y tiene importancia en el dimensionamiento, en el cálculo de la estructura, porque si la madera se achica, entonces las propiedades geométricas de la madera van a ser distintas, ¿no? Está bien. ¿Y en qué otra parte? Ahí también estamos entendiendo de que el peso propio lo determinamos a partir de la densidad. Y el peso propio también influye en el dimensionamiento. Es decir, que hay solicitaciones que se producen por
carga muerta, o sea, peso propio, ¿no? Entonces, para tomarlo en cuenta también en el cálculo. Vean que tiene importancia, entonces, todo lo que hemos hecho en el primer laboratorio para nuestro dimensionamiento de las estructuras. Entonces, en el objetivo principal podríamos poner, entonces, determinar todas esas propiedades para poderlas aplicar en la práctica, así un poco resumido, ¿no? Está bien. Y ya entramos también en la clase anterior a lo que vendría a ser la determinación de las propiedades mecánicas. Y sería esto. Quiere decir que la norma que usamos también es ASTM, ya por acá aparece ASTM, ¿no? Y ya hemos indicado de qué se trata en la parte anterior. También cubre estos ensayos, esa norma, las normas americanas. Entonces, compresión paralela a la fibra, ¿qué nos exige? Que tengamos una probeta de 5 por 5 por 20. Decir, ¿no? Imaginémonos que esta misma, que después determinamos su densidad, su contracción, ya tenemos su característica física, 5 por 5 por 20. Pero hay que hacer de la pieza que se ensaya, ¿sí? ¿No? O sea que el hecho es de que se destruye esta pieza, se rompe acá, pero se saca una muestra de 1 pulgada de longitud y eso se lleva al horno, ¿no? Se hace la misma operación que esta. Seguramente los resultados van a dar algo parecido. Eso ya no lo vamos a repetir, pero nos organizamos entonces en la obtención de data del laboratorio en base a lo que queremos. ¿Qué términos intervienen en la elaboración de esta planilla? Entonces decimos que vamos a necesitar la carga, registrar la carga, vamos a necesitar registrar también las dimensiones de la probeta, y aquí está 5 por 5 es el área que está mostrándose aquí, que no está anotado así como tal, pero podíamos hacerlo. El área que sería 5 por 5. Si es que estas son las dimensiones del ensayo. Igual entonces 25 centímetros sería aquí. Cuadrado. Ese es el término que aparece acá. Entonces, ¿qué necesitamos registrar además? La pérdida de longitud, o sea, la reducción de la longitud debido a la carga, la presión que está ejerciendo esta carga P. Y eso lo anotamos como delta. Entonces, una variación de la altura en estos términos. Delta L es lo que rebaja en dimensión. Y nos interesa la relación de delta L sobre L, que es la... Ingeniero. Sí. Y aquí Esa B que dice... A ver, estoy explicando estos términos. ¿Cuál es tu duda? Este B es velocidad del ensayo. Milímetros por minuto son exigencias de la norma. A esto te refieres, ¿no? Sí, ingeniero, va a disculpar. Ya, estamos ahora aquí en esta parte de la tabla. ¿Qué es lo que necesitamos? Nos preguntamos. P y delta L podemos lecturar en el ensayo durante el proceso del ensayo. Entonces, cuando aplicamos una carga P, digamos, de 1000, se deformó 0011, eso anotamos acá, ¿no? Y esto puede ser en forma automática, ya máquinas que nos dan la lectura de la carga y las deformaciones y nos proporcionan todos estos cálculos además y elaboran un diagrama de variación. Y en este caso, por ejemplo, el lineal, la tendencia es lineal. Nosotros decíamos que en el Excel podíamos seleccionar este otro, y el graficador entonces nos va a dar la gráfica directamente y la tendencia de la curva recta que lo representa, ¿no? Entonces, la fórmula, diríamos, nos la da también. Nos da el módulo elástico también.
pero nosotros estamos queriendo explicar aquí en forma manual, ¿no? Cómo se elabora este cuadro. Entonces, estas son las cargas y van variando así con una cierta velocidad, que no hay que sobrepasar este valor, 0,6. Por eso tarda el ensayo bastante y se va notando esto, ¿no? Hasta que rompió y aquí tenemos 1,7 milímetros que se achicó la pieza. Esta es una medida de la elasticidad del material, cómo va modificando su forma y su dimensión. Pero no nos interesa así solamente como deformación, sino compararla con la longitud. La longitud es L, igual 20 centímetros. Acá podríamos poner también eso, que es L, para que tengamos completo. L en nuestro caso es 20 centímetros, ¿no? Y sí, entonces, este resultado. $20 centímetros. Nada. Lo dejamos así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Delta L sobre L. Si es para esto, por ejemplo, sería 0,011 dividido 0,11 dividido entre 20. A ver, vamos a llenar esta parte entonces aquí. De este. Si es un comportamiento lineal acá, esta misma diferencia tendría que presentarse aquí. ¿Cuánto es esa diferencia? Sumado 10. 10, entonces aquí vamos a ponerle, ¿sí? Estamos sospechando que va a ser así. 0,030. Ya, si hemos leído para 3000,0030, ¿cuánto resulta acá este valor de la deformación unitaria? Ustedes calculen ahora. $0.0015. Ya, Sí. 0.0015. Ya, entonces ahora dedíquense a hacer todo como si fuera lineal acá, hasta llenar esta, completar nuestro cuadro ahí. Y me van a dictar los resultados para llenar aquí nuestra tabla. También le sumamos 10, ¿no? Y sacamos este valor. Y sacamos su también aquí. Aquí nos falta la tensión. Hagamos completo este ejercicio primero. ¿Cuánto sería la tensión para esto? Núñez Saavedra, ¿cuánto sería la tensión? $150. ¿Cuánto? 120. No. 120. 150. Sí, 120, 120. Ya, parece que tiene más razón el de 120. Ya, entonces ahora ustedes llenan todo esto que nos falta acá. Está para que ustedes hagan el ejercicio hasta completarlo, hagan su gráfica y cuando lo tengan listo me dicen ya. Y saquen el módulo elástico también. ¿Cómo se saca el módulo elástico? La tensión dividido entre el épsilon, que es la deformación unitaria. La tensión, por ejemplo, 200 dividido entre este valor de aquí, que sería 0,28, digamos. O este que tenemos acá, 0,022. Por acá tenemos 0,022. ¿Sí? La tensión es 160. 160 dividido en 0,0022 sería el módulo elástico. ¿Y qué es eso? Es la pendiente de esta recta. O sea, la tangente de esta función que tenemos acá como una línea recta. Complétenlo eso y terminamos nuestro ensayo. Vamos a poner los datos, los valores que ustedes saquen. Vamos a llenar el cuadro. Va a ser como un ejercicio práctico en aula. Yo voy a ver quiénes están trabajando y quiénes no están aquí. Ingeniero, Ahora en sí. el módulo del
de elasticidad, ¿cada cuánto le ponemos? ¿Cada 10, 9? Ya, fíjate en el cuadro la tendencia que tienen los valores y va llenando el resto. Es como si estuviéramos haciendo un ensayo, es decir, va a ir prediciendo qué resultados van a salir en la deformación y con esa deformación sacas entonces tu deformación unitaria y sacas también tu tensión a la que está trabajando la probeta, ¿no? Esto lo hemos hecho aquí, mira, habíamos hecho de 11 a 21, entonces hay una diferencia de 10, dijimos, le sumemos 10, entonces esto aquí en realidad si era 10 era 31, ¿no? Sí, Lo podemos eso. corregir, lo corregimos ahí ya. 32, ingeniero. Ah, 32, 32 dice ya. Ya, así ponen. Entonces esto lo corregimos. ¿Cuánto sería? 10.55 y un 5 más o que un 6. Así lo llenan ustedes, sí. Que estos datos que le faltan. Estos son las referencias, ¿no? Estos de aquí. Estos valores saltados, dice. Ya, vayan haciendo y me avisan sus resultados. Yo voy a ir observando quiénes trabajan, quiénes no. Quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Si tienen alguna duda, pregunta. ingeniero, ¿la puede mostrar la tabla, por favor? Ya.
Ya debe haber alguno que tenga completo. Para que me vaya dictando entonces los Ya lo resultados. hice, ya está ya. Ya, entonces ya lo tiene Dorado Torres. Me va a ir dictando Dorado Torres. A ver. ¿Cuál sería para 5.000 el valor de la deformación? 0.0535. 53.5. 53.5. Sí. ¿Y cuánto da la deformación unitaria como La resultado? deformación 0.2675. 0.026. 27 entonces, ¿no? Redondeando, para no poner tantos decimales. Ya, ahora me va a decir Gómez Arevilca de su resultado. No hizo Arevilca todavía, no se puso la para. Herrera Áñez entonces. ¿De cuál ingeniero? ¿De 7.000? Aquí está en la lámina que está viendo. Ya, 0,074. Ya, cuando alguien tenga una observación, me avisa. Ya, sigue. 0,0037. Eso, se ve que está trabajando, ¿eh? ¿Y la tensión? 280. 280. ¿Me puede decir la tensión en 5.000? En 5.200. 200. Muy bien. Ahora me va a decir Núñez Saavedra. Para 9.000. Carga 9.000. Velocidad de ensayo 0.6 milímetros por minuto. Sería su deformación 0,096.
Ya estamos de nuevo anotando 0.0. 96. 96. Ya, sigo anotando. Luego 0,0048. 48. Y vamos con la última. 360. 360. Ya está. Y ahora vamos a insistir con Gómez Arevilca. Tal vez estaba distraído hace un rato. ¿Qué dice Arevilca? ¿O es que ya no está presente? ¿Abandonó la sala? Fuera de Ingeniero, va a disculpar, pero en el momento que estaban haciendo, estuve ocupado afuera, bueno, en mi casa y no he hecho los ejercicios. Ya, está bien. Zambrana Sí, Machuca. Ya, Zambrana Machuca nos ayuda ahora. ¿Cuál es su resultado? 11.000. No pude sacar el delta L. A ver, para anotar. ¿Tienes el resultado? El delta L no pude sacarlo. El delta L no puede sacar. Ya. A ver, vamos a insistir con Rojas Espinosa, si tenemos suerte. Para 11.000 es 0.117. 0.117 ya. Después 0.0058. 58. 440. El siguiente. 440, está muy bien. Este es el que me llama la atención, tal vez aquí como va una variación, como es casi lineal esto. Entonces 37 a este hay 4 de diferencia, ¿no? 48 a 4, este es el que me está llamando la atención. Hay 4 de diferencia también, está bien. Este entonces. 54 a 58. Ah, también, ¿no? ¿Cuál es el que me llamaba la atención? Parece que también, ya. Este 017, 0. Este 013, 0 debe ser. Y aquí vamos entonces. Con lo ligerón. No, ese Ligerón. es El 13.000, ¿no? 0.117. Ya, ¿cuánto sale? 0.145. Ahí saqué la media, ingeniero. Ah, ya, Porque 14. aumentarle 10, no, medio que Ya, se queda. 14.5. 14.5. No, el de 13.000 digo yo. ahí, A ver, ingeniero. 0,118 es ahí. Ah, 117, ya. 18. Sí. ¿Y este hay que cambiar? ¿Este hay que cambiarlo? 0. A mí me Está bien, salió 0.57. pero ese lo- Con 0.118, ahí sale 0.058, así como está. Pero Ya. nada más que primero Ya, 0.0. y este de 12.000. Ese está bien, ese estaba nomás. El de 13.000 es el que toca. Este entonces ahora. Sí, ese me dijo a mí, el edicto. Ya. Ahora me 0. dicen 0 punto, dijeron 145. ya. Y ahora este otro valor. 0.00725. 73, dijeron. Y el Ya, otro, 520. 520. Ya, y esto. Vamos a ver, vamos a buscarlo a otro ciudadano. Roca, ¿qué me dice Roca? ¿Pudo hacer este primero? El primero obtengo 0,165. Ya.
el siguiente valor 0,0083. Y el último sería 600, ingeniero. 600. Está muy bien. Ahora este valor lo completemos, a ver. 1400, ¿cuál sería el siguiente valor? 0,16 y algo más debe ser, ¿no? Eso era dato, ingeniero. Ya, 0 entonces. Sí, Bueno, entonces ya hemos completado nuestro ensayo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Tomamos la probeta, comparamos con el estándar, la dimensión estándar es que es 5 por 5 por 20. Aquí lo estamos cumpliendo, dice, no exactamente, es una madera verde o una madera húmeda. Para ensayarla, entonces tenemos que saber qué velocidad vamos a ponerle a nuestro ensayo, o sea, al incremento de carga sería, ¿no? 0,6 milímetros por minuto nos exige la norma. El área estamos determinándolo también aquí como 25 centímetros cuadrados, pero ¿qué es el área que nos interesa? Es el área de la sección transversal de la probeta, donde apoya este cabezal y que distribuye la carga como una presión, ¿no? Y la presión que está ejerciendo aquí es 40 kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo. Y provocó una deformación de 0,11 esa carga. Debemos disponer de un dinamómetro, que sería este dinamómetro. Debemos disponer de un deformímetro para poder lecturar todo lo que viene a ser deformación acá. ¿Cuánto se va achicando? Este deformímetro aquí, ¿no? Deformímetro, dinamómetro, y eso es lo que registramos acá. Entonces necesitamos 4 casillas. La carga, la deformación que provoca, la deformación unitaria con respecto a su longitud L, 20, y la tensión que está actuando en ese momento. Aquí, por lo visto, es una tendencia lineal, si se ve la gráfica, y se muestra la gráfica, ¿no? Y eso es lo que nos grafica el Excel. Decíamos que para el Excel ya vamos a practicar más adelante. Muchos de ustedes deben saber porque han de llegar estadísticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer los gráficos, uso del graficador del Excel? Pero se selecciona esta casilla y estos dos son para hacer este gráfico. Aquí las tensiones se van a manifestar. Aquí las deformaciones unitarias también lo van a hacer. Y directamente decíamos que nos da también la curva o la recta que marca la tendencia, diríamos, de la gráfica en el mismo Excel, ¿no? Y tenemos que poner si es lineal, si es una parabólica. Entonces, todo nos favorece para hacer el informe. Nuestro informe va a contemplar, entonces, en una descripción de lo que viene a ser el objetivo, una descripción de lo que viene a ser el equipo que necesitamos, también el procedimiento, ¿no? Cómo se lo va cargando, con qué velocidad, ¿no? Las dimensiones que establece la norma. Todo lo que están viendo acá, ¿no? Sería como parte de un informe. Pero nos falta algo, dice, cuando tenemos esto, nos falta una caracterización del material. ¿Y cuál es ese? El módulo elástico, ¿no? Nos falta el módulo elástico. Pero alguien podría decirnos cuál sería el objetivo de determinar el módulo elástico. En otras palabras, ¿dónde vamos a emplearlo, por ejemplo, ¿no? Y vamos a buscar alguna opinión de Cano, por ejemplo, Signani. ¿Qué diría Cano? ¿Para qué necesitamos determinar el módulo elástico? El módulo elástico, pues, sería para
ver en qué momento puede, o bueno, cuánto puede llegar a soportar la madera una vez puestas las fuerzas. Ya. A ver, vamos a ver si es que tiene alguna otra opinión Herrera. ¿Qué diría Herrera? ¿Para qué tendríamos que determinar el módulo elástico? Ya hemos determinado aquí la resistencia aquí de la madera a compresión hasta que rompes. La carga de rotura 640 kilopondio por metro cuadrado, centímetro cuadrado. Pero nos interesa determinar el módulo elástico de este material. ¿Para qué sería? ¿Cuál sería el objetivo? Y tal vez nos ayuda Segovia. ¿Para qué vamos a determinar el módulo elástico Segovia? Saldías, Camacho, ¿para qué determinaríamos el módulo elástico? Para su resistencia a la tracción sería, ingeniero. Ya. Para Vega Tolava, ¿qué diría? ¿El módulo elástico para qué? Sería para comprender el comportamiento de la madera, digamos, ¿no? Al aplicarle una fuerza. Cierto, de eso se trata, de determinar entonces cómo se comporta la madera cuando se aplican las cargas, pero ¿para qué nos sirve? Aparte de eso, en forma objetiva ya. Para Sería- poder definir Ya para el dimensionamiento, ¿no? También para el dimensionamiento. La resistencia, esto, y el módulo elástico es también para el dimensionamiento. Pero ¿qué controla ese módulo elástico? La calidad de la madera. La fuerza máxima sin deformarse. Las deformaciones, esa sería la respuesta, ¿no? Deformaciones. Entonces tiene importancia en las deformaciones, porque cuando se deforma demasiado una estructura, da la sensación de inseguridad, así que puede estar zapateando encima de ella y va a ser como si estuviera en resorte. Entonces hay límites de deformación, para establecer límites para que eso no suceda. Si es 1 centímetro, por ejemplo, que no va a permitir que tenga esa sensación de inseguridad, está bien, 1 centímetro pone, pero el módulo elástico es el que define qué deformación va a tener. O sea, el cálculo de la deformación real se hace con el módulo elástico. Ahí interviene el módulo elástico. En cambio, este otro es para darle la sección, o sea, las tensiones, ¿no? Es para proporcionarle la sección adecuada. Y el módulo elástico para otro control, entonces, para que no deforme demasiado, para que sea rígida, en otras palabras. ¿Está bien? Entonces, calculemos ahora el módulo elástico aquí. Aquí lo vamos a poner. ¿Qué dice que el módulo elástico está definido por la tangente de esta línea? Y podríamos decir que está contenida, esta línea está contenida en los puntos que estamos estableciendo acá, ¿no? Y si es así, entonces saquemos la tangente de esta. ¿Cómo va a ser tangente? La tensión dividido entre la deformación unitaria nos da la tangente de este ángulo. Entonces, tensión dividido entre la deformación unitaria. Y así entonces, nuestra expresión quedaría definida de esta manera. Módulo elástico, tensión dividido entre épsilon, ¿no? Tensión dividido entre épsilon. Tensión dividido entre épsilon, que es esto, épsilon, delta L sobre L. Ahí está apareciendo épsilon. Delta L sobre L es este valor. Esto debería ponerle yo más arriba. Bueno, pero ustedes se dan cuenta. Ahí lo dejamos. Ya, ¿cuánto resulta entonces su módulo elástico? No se fíen de este resultado, ¿no? Si es una línea recta, para cualquier valor de esto sirve. Si constatan, ¿no?, que lo que ajusta es una línea recta, entonces cualquiera de estos valores
puede sacarse en 320 dividido entre 0,043, por ejemplo, ¿no? Todos tendrían que dar un valor aproximado al módulo elástico, si es una línea recta. En cambio, si aquí es una parabólica ya, ¿no? Arriba, entonces ya no estamos dentro del campo elástico. Esto tenemos que sacarlo en la parte que sea lineal aquí, porque ya va declinando la resistencia. Es como si hubiera fluencia, decir, que la lignina ablanda, entonces se plastifica y las deformaciones aumentan. Pero es en este campo entonces que estamos trabajando. Saquemos a ver, 480 dividido 0,065, ¿cuánto es? Nada. 7.384.61. Tus unidades deben estar mal. 73.846. Ahora también. Eso, anoten eso entonces. Ya, entonces, esto que han hecho aquí en aula, van a ir acomodándolo así como si fuera un informe y por donde planteen el objetivo, en el orden también, Aquí, ya te dije cuál tenés que ver siempre. Cuando es suma siempre tenés que ver el mayor. ¿Cuál es mayor? Aquí de todo, ¿cuál es mayor? Aquí de todo, ¿cuál es mayor? Mayor. Ese comentario lo voy a apagar. Ya está. Ahora están silenciados. Ya, entonces le repito, ¿no? Que es necesario que hagan como un informe de este laboratorio, donde establezcan un cierto orden. Es decir, nos va a interesar que planteen el objetivo del ensayo, las normas que están utilizando, las dimensiones de la probeta que recomienda la norma, el procedimiento, cómo se hace todo esto, no lo tienen aquí, sino ustedes tienen que proponerlo. Y los cuadros resumen así, que se muestran los resultados, ¿no? Igual de estos dos ensayos, entonces, de este y de este, como si fuera un informe bien compacto, decide que necesitamos también el módulo elástico, que lo expresen acá, y eso nos va a servir de base para todos los cálculos que hagamos para adelante. Por ahora entonces vamos a dejarlo ahí, pero la próxima ya podemos irnos introduciendo en estructuras. Así es, ese es nuestro fin. Pero antes teníamos que haber hecho laboratorio. Eso entonces para la próxima. Yo les voy a ir abriendo un espacio así de práctico donde tienen que ir colgando a la plataforma para que sea ordenado. Estos dos pueden ponerlo en uno, entonces, estos dos prácticos. Este y este, ¿no? Práctico 1, ponen determinación de las propiedades físicas y mecánicas, pero propiedades físicas más bien, y mecánica sería este otro. Eso entonces por ahora. Nos vemos, jóvenes, hasta la próxima. Si no hay ninguna duda, si no hay alguna pregunta. Ingeniero, en eso del módulo elástico, está variando los resultados entre 73.000, 74.000, 75.000, ¿está bien? Sí, es verdad, lo que se sacaría es de la función que ajusta una recta, seguramente va a tener para la mayor exactitud. Esa línea que ves ahí es la tendencia, ¿no? Y entonces marca en importancia que los resultados no estén tan disparados ni para arriba ni para abajo, ¿no? Entonces ya más exacto va a ser con la función de la línea recta. También eso pueden sacar, ¿no? ¿Cuál es la función? Si es que hacen aplicación del Excel, si no, saben cómo determinar una línea recta entre dos puntos, por ejemplo, también, ¿no? La ecuación de una línea recta. Ya para que sepan más, ya involucren más elementos, más puntos, diría.
Pero no te asustes de eso, es decir que son valores distintos que ya después se saca uno característico, digamos, que caracteriza a ese ensayo, porque este es un ensayo nada. Pueden haber 30 ensayos, por ejemplo, que hemos hecho, y de eso vamos a sacar una característica, ¿no? Y eso vamos a ver más adelante cómo sacamos ese valor característico y ya está. Muchas Saca, gracias. Pablo. Ya, listo entonces, jóvenes. Hasta luego. Ingeniero, ¿el informe se hace en digital o a mano directa? Ya, ¿qué dice Vega? ¿El informe lo hacemos así en digital o a mano? Las partes. No, lo hacen en Word y emplean algún elemento, un programa de dibujo, algo bonito, así como para colgarlo para ponerlo en la plataforma, ¿no? En digital ya, vamos a ponerlo en la plataforma. Ahí yo lo voy a observar, voy a ver si han cumplido, quiénes han cumplido, quiénes no. El ayudante también va a ir llevando control de eso. ¿Ya? Listo, entonces. Ya. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Chao.